en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok. Esta es nuestra clase número 11 acerca de lo que es la santidad genuina. Causas por la cual debo vivir en santidad. Hablamos por el amor, agradecimiento, honra, propósito y por conveniencia. Vamos a ver esto. Se me acercó una persona, porque siempre tenemos el problema, el mayor problema que tenemos en nuestras congregaciones con nuestros hombres, o con los hombres o con nuestros ministerios, son el problema sexual. Siempre. Senté una persona que me llegó y me dijo que tenía una relación fuera de su casa, extramatrimonial. No estamos hablando de promiscuidad, relación extramatrimonial, primera vez que lo hace. Y le dije esta palabra. Una persona, una mujer, que sepa el daño que te está haciendo con esa relación extramatrimonial. A tus hijos, a tu matrimonio, a tus finanzas, a tu salud, a tu relación, a tu comunión con Dios, tu relación o tu comunión con Dios. Y ella sabe el daño que está haciendo. No es una buena persona. Por tanto, no te conviene. No te conviene. Pablo en la carta presenta una serie de pecados que al finalizar la lista dice: todas estas cosas me son lícitas. O sea, si las hago, no me condenan. Me son permitidas. Me son permitidas por la providencia divina, porque Dios respeta mi libre albedrío. No quiere decir que Dios esté de acuerdo con lo que estoy haciendo, pero me son permitidas, pero no me conviene. Entonces, lo nuestro es tener un sentido de conveniencia. Amén. Y entender qué me conviene y qué no me conviene. Son bonitas, elegantes, bellas, hermosas, cuerpos, caras. Uno tiene despeñadero, tiene unas curvas. Son mujeres hermosas, elegantes. La fama las oportunidades que te están presentando para llegar al estrellato, a la fama, y las oportunidades que te están presentando para alcanzar todo el dinero del mundo. Está bien, está allí. Pero es la forma, te conviene. No atentas en contra de todo lo que tenga relación con Dios. Señores, por conveniencia yo no debo pecar. Un hombre con el carácter ajustado a las demandas de Dios. Un hombre con el carácter ajustado a las demandas de Dios. Siempre tendrá sentido de conveniencia. Siempre. Tomando decisiones sabias, evitando que la vida se le desmorone. Él sabe qué es lo que le conviene
y por tal sentido vive una vida sobre las tentaciones y las ofertas de la vida. Pablo tuvo siempre un sentido de conveniencia. Y esto lo llevó a ser un triunfador en la vida. Él dijo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Amén. Primera carta a Corintios 6, 12, 13. Pero en primera carta a Corintios 10, 23, Pablo vuelve y repite, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y da la causa por qué. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. O sea, no todo construye para la vida, para el beneficio. Entonces no me conviene. O sea, mis hijos, es así de sencillo, es pensar, es tener sentido de conveniencia. Espérate, ¿me conviene o esto no me conviene? O sea, ¿por qué apuñalarme? ¿Por qué apuñalarme yo mismo? ¿Por qué enterrarme? ¿Por qué enterrarme yo mismo el puñal y producir muerte en mi vida? Pablo dijo, no presentéis vuestros cuerpos como instrumento de injusticia. El término instrumento, quitarlo, hermano, lo pusieron mal. El término es oplas, del griego. Significa armas. Lo que Pablo quiso decir es, no presentes tus cuerpos como armas para la injusticia. Es decir, oiga esto. Cristo desarmó al diablo. Yo diría amén. Amén. Ok. Pero nosotros le estamos prestando armas para que nos destruyan a nosotros. Ahí. Porque cuando dice el texto, no prestéis vuestros cuerpos como instrumento, el término opla, lo que quiere decir es, chico, no le prestes tu cuerpo al diablo como arma para que él la use para tu propia destrucción. Gloria a Jesús. Porque Dios, Cristo venció al diablo y lo desarmó. Amén. Y tú le estás prestando armas, le estás cediendo tu propio cuerpo para que lo use como arma para destruirte a ti mismo. Es una autodestrucción. Entonces dice, no. Presta vuestros cuerpos como instrumento de justicia. Es decir, que tu cuerpo se convierta no solamente que se convierta como un arma en las manos de Dios por el Espíritu para destruir las tinieblas, acabar las tinieblas y establecer el reino de Dios. Amén. Bendito el Señor. Eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Entonces hay que tener un sentido de obstinación y de terquedad como para no entender que lo que estoy haciendo me destruye, me acaba, me roba. Y lo sigo haciendo. Gloria a Jesús. ¿Qué broma? Automutilación, autoflagelación. Un suicidio. Apuñalándome yo mismo. O sea, fíjate el carácter, ¿no? O sea, Dios le dice a Cristo, yo no entiendo los evangélicos, no los entiendo. Yo no los entiendo. Si esa broma ellos saben, si ellos saben que esa relación no les conviene, sea cual sea, porque lo hacen. Pablo en Romanos presenta el sentido de conveniencia en contraste a lo que conviene. Vamos a ver lo que Pablo presenta un sentido de conveniencia para aquellos que están haciendo estas cosas, el cual no te convienen, como creyente no te conviene. Pablo dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bendito Jesús. Sí, que no convienen a los santos. ¿Cuáles son esas cosas que no convienen? Estando atestados de toda injusticia. Ahí viene la causa por la cual empiezas a hacer cosas que no te convienen. Estás atestado, estás obstinado, cegado. No te importa lo que te lleves por delante, el propósito de Dios, la vida, la bendición, las promesas, tu hogar, tu casa, tu familia.
sea, eso a ti no te interesa, eso a ti no te importa para nada. Estás atestado, cegado, obstinado. Estando atestados de toda injusticia. Y por causa de esto, pues fácil caes en la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad. Te llenas de envidia, de homicidios, de contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No, maestro, yo nunca he caído en una relación extramatrimonial, ni promiscuidad, ni he caído en nada de eso, pero me gusta la pornografía. Pero estás cayendo en el terreno porque no lo estás haciendo, porque te disfrutas con lo que las hacen. Yo no consumo droga, maestro, pero la vendo. Miren todo esto. David, el rey, tuvo sentido de conveniencia. David, el rey, tuvo sentido de conveniencia. Un hombre muerto, vamos a hablar, donde no tenía la vida eterna ni la justicia de Dios. Y tiene sentido de conveniencia más que la que tiene la iglesia, que tiene justicia y tiene vida, y tiene el Espíritu. Porque al tipo cayó una vez y le sirvió de experiencia para toda la vida. Y un día decía en una de mis predicaciones, usted no se compara a la gente del Antiguo Testamento, usted no se compara ni a David, ni a Salomón, ni a Moisés, ni a Josué, ni a Elías, ni a Eliseo, ni a Samuel, ni a Daniel. Usted no se compara ni a Job, usted no se compara a ninguno de ellos. Nosotros estamos en una dispensación diferente a la de ellos. Ellos estaban en una dispensación caída, no tenían la vida, no tenían la justicia, no tenían la sangre, no tenían a Cristo, no estaban sentados a diestra del Padre como nosotros. La gente dio gritos de júbilo, gritos de guerra, su nombre gloria, oh santo nombre del Señor. Qué tremendo mensaje que dio este hombre. Cuando llegué a la casa, me estaba bañando y el Señor me dijo: lo que dijiste en el púlpito es una verdad. Ustedes no se pueden comparar con la gente del Antiguo Testamento por todas las razones, por todo lo que dijiste es una verdad. Pero cuánto deseara yo que ustedes fueran como ellos en la comunión que tuvieron conmigo. ¿Quién como Moisés? José, ¿quién como Moisés? ¿Quién como Daniel, que 3 veces abría sus ventanas de su casa y me oraba y intercedía y buscaba mi presencia? ¿Quién como Job, que en las más grandes tribulaciones nunca se quejó, sino que hizo de ellos un instrumento de adoración? ¿Quién como Sadrach, Mesach y Abednego, que estuvieron dispuestos a perder la vida, pero nunca inclinarse a dioses ajenos? ¿Tú me oyes? Yo sí, Señor, te oigo. Entonces David te cae una vez y eso le sirvió de experiencia toda la vida, y escribe en defensa a la verdad en relación a estas cosas que él hizo. David sabía por sentido de conveniencia, después de la caída que tuvo con Betsabé, que todas las tentaciones que venían a él para desviarlo del propósito de Dios no le eran favorables. Por tanto, rechazó todas esas cosas, ministrando al alma con un espíritu convencido de la verdad. Muerto, un espíritu que no tenía vida, no tenía justicia. Mire la oración de este hombre, sin vida y sin justicia. Imagínese usted a David en plena gracia. Bendice, alma mía, Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Sea agradecido. Sentido de agradecimiento. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida,
el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Bendecilo. Alma mía, no vuelvas a hacer. No. Tú te sujetas. Te sujetas. Tú estás en el Salmo 103, verso 1 al 5. David con un espíritu muerto, oiga, con un espíritu muerto, no tenía la vida de Dios. En cuanto a vida eterna, le ministró un alma que estaba latente. Nosotros con un espíritu lleno de vida de Dios, nos dejamos dominar por un alma que está entronada y viciada por no ser perfeccionados o santificados por Dios. Porque qué de fácil nos vamos atrás del pecado, así. Qué fácil, cedemos. Qué de fácil te entregas. Ni siquiera intentas luchar. Ni siquiera hay un inicio de una batalla interna, sino que fácilmente te dejas llevar por las pasiones, sea cual sea. Bajo un sentido de conveniencia, Pablo le insta a Timoteo que se ejercitara en la piedad. Bajo un sentido de conveniencia. Le insta a Timoteo que se ejercitara en la piedad. Dice, cito, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. El término ejercítate es un verbo derivado del término en griego gimnasio. ¿Dónde va a ir para el gimnasio? ¿A qué? A hacer ejercicio. Es ejercítate, gimnasio. Etimológicamente el texto en el griego le da un sentido más amplio, por lo cual Pablo lo que le dijo a Timoteo fue: entrena tu alma en forma integral con vista a la piedad, para que puedas tener sentido de conveniencia y puedas discernir entre el bien y el mal. Bien el pensamiento de Pablo. Es decir, lo que Pablo quiso decir a Timoteo en criollito, esto fue lo que le quiso decir: Timoteo, engruesa y fortalece los músculos de la santidad, para que ante las tentaciones del mal y las ofertas engañosas de la vida puedas resistir, puedas ser resistentes, teniendo sentido de conveniencia, desarrollando el dominio propio, pasando a ser cabal en el reino de Dios, y puedas llevar a Dios y puedas llevar a cabo en ti su propósito del Señor. Es un ejercicio, día y noche. No puedes menguar, tienes que estar allí. Te debes a eso. El simple hecho de entender que lo que me ofrece el mundo o el tentador destruye el propósito de Dios en mi vida, y con él las demás cosas, es suficiente para tener un sentido de conveniencia y accionar en el dominio propio, y no optar por estas cosas y decidir por aquello que le agrada a Dios y me mantiene en su propósito, siendo de bendición para mi vida y para los que me rodean. He sido testigos de hombres de Dios que no tuvieron sentido de conveniencia y por tal causa no tuvieron dominio sobre la vanagloria de la vida, igual decir la sed de prestigio, sobre la codicia por el dinero y la fornicación, y se dejaron llevar por estos flagelos y fueron traspasados de muchos dolores, perdiendo el derecho de ejercer el ministerio, sus hogares, la salud, entre otras cosas. Traspasados de muchos dolores. Tuvieron consecuencias que no pudieron, hermano, regresarse donde cayeron. Se destruyeron por completo. Hay que tener un sentido de obstinación, terquedad, intransigencia, testarudez y ser porfiado o estar cegado ante la verdad para no entender y elegir entre lo que me conviene y no me conviene. Si vos sabéis que no te conviene, ¿por qué lo hacéis? O sea, es lo que yo digo, pero ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Señor, es algo que yo lo experimenté, me dijo un ministro.
Señores, es algo que yo lo experimenté, me dijo un ministro, que me conseguí, hermano, pero un modelo, pero una cosa impresionante como mujer, y que me fui al lecho y que cuando estaba con ella, yo no digo que no, maestro, disfruté mi momento y todo, pero después que caí en el proceso de la eyaculación, en el proceso del orgasmo, que todo se acabó, que todo se terminó, me desplomé en la cama y fui a llorar, porque ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Después de esto, ¿qué? Vana es la hermosura. Amén. Se me vino pensamientos, muchos pensamientos. ¿Qué si ella habla? ¿Qué si ella lo dice? ¿Qué si sale un embarazo? ¿Qué si tiene el SIDA? ¿Qué sé yo las consecuencias que pueden venir después de esto? Primera vez que lo hago, nunca más lo he hecho, pero lo hice. Yo te entiendo cuando tú hablas de esas verdades. Yo lloraba cuando veía tu video. Porque yo pasé por allí. ¿Después qué? Ya me sacié. Ya lo hice. Gracias a Dios, el Señor todo se quedó allí. Yo pedí perdón. Ella pidió perdón, nos apartamos de esto. Ya, ella cogió por su mundo, yo por mi mundo. Ella se casó, restauró, tuvo un hombre, llegó y se casó, restauró, constituyó un hogar, tiene hijos. Y a ella no le conviene que nadie sepa lo que hicimos, a mí tampoco me conviene. Y eso se olvidó ya esto. Dios como que intervino en esto. Como que hubo un perdón y ya, se acabó esto y para adelante. Pero ¿qué si hubiese habido consecuencias? ¿Dónde hubiese quedado mi casa, mis hijos, el ministerio, el matrimonio, la iglesia? Es lo que tú dices. Es lo que tú dices. ¿Después qué? Es la novedad. Pero ¿después qué? Señores, cuando alguien recibe de Dios dinero, fama, prestigio, y se mantiene en los principios del reino, siempre será aprobado por Dios para seguir recibiendo de Él. Pero cuando alguien cambia su manera de ser por causa de tener estos bienes, tal persona no es confiable para Dios en el asunto del reino. Mantén un sentido de conveniencia que te llevará a tomar decisiones sabias en la vida y serás un gran triunfador en ella, en la vida. Siéntate. Siéntate, señores, que la vida es corta. Dios no te va a esperar toda la vida hasta que tú te enseries para Él empezar a hacer en ti las cosas que quieras hacer. No te va a esperar toda la vida. Bendito Jesús. No eres la gaseosa, el desierto, la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, el ombligo del mundo. Dios te necesita. Eres colaborador de Dios. Pero si tú no quieres, no quieres. Dios escoge otro. El propósito de Dios en ti se detendrá, pero en Él no se va a detener. Amén. Amén. Tú le darás cuentas a Dios por lo que no pudo Él hacer contigo, por tu pecado. Santo. Yo sé de qué te hablo, sé de qué te hablo. Yo salí del terreno de la pornografía. No fue fácil salir de allí. Se había creado un monstruo, como un gran Frankenstein, que me estaba destruyendo a mí mismo. El monstruo que yo creé me estaba destruyendo a mí. Llegó un momento, es una etapa donde no pude con él. Fui asistido, fui ayudado, fui instruido. Me conseguí una persona que me ayudó a salir de ese sitio. Un hombre de gracia, que no me vendió, que a nadie le dijo el pecado, que a nadie le dijo lo que yo le confesé. Me ayudaron a salir de allí. Bendito Jesús. O sea, Dios dijo, yo tengo que sacarlo a él de allí para llevarlo donde estoy. O sea, si yo no lo saco de allí, no lo puedo llevar a donde estoy. Porque si yo lo llevo a la altura, en lo que yo lo quiero llevar, en ese pecado me acaba con todo el mundo en la iglesia. Aquí no se lleva a poder. Causas, esas son las causas por las cuales tú debes ser santo. Eso tiene relación con
con un área del alma que es la voluntad. Hablamos de la mente, hablamos de la voluntad en relación a la obediencia por resignación, obediencia por contentamiento, obediencia por opresión, obediencia por persuasión. Hablamos de cómo llegar a una obediencia por contentamiento y por persuasión. Y hablamos motivos por los cuales me deben llevar a ser santo. Ya lo dijimos los 5. Vamos a entrar ahora en la etapa de las emociones. Bendito Jesús. Etapa de las emociones. ¿Cuál es la santidad? El alma, la santidad del alma tiene que ver con mente, voluntad y emociones. El componente del alma, mente, voluntad y emociones. La santidad del alma tiene que ver con la renovación de la mente, el quebrantamiento de la voluntad. Vamos a ver la canalización de las emociones. Una vez que Dios logre renovar la mente, quebrantar la voluntad, las emociones quedan automáticamente canalizadas. Porque tú sabes que no te vas a dejar dominar de lo que no te conviene. Tú sabes que vas a ser agradecido, que vas a cuidar el propósito de Dios en tu vida, que vas a ser recíproco en el amor y en la honra. Y eso es suficiente como para decirle no a lo que tú sabes que no te conviene. Gloria a Jesús. Emociones. Es el estado anímico de los hombres que se encuentra en las emociones, las cuales se activan a través de los sentidos físicos, las ideas y los recuerdos. Repito, el estado anímico de los hombres se encuentra en las emociones. El estado anímico de los hombres se encuentra en las emociones, las cuales se activan a través de los sentidos físicos, las ideas y los recuerdos. Las emociones es el estado afectivo que transforman de un modo momentáneo, pero brusco, el equilibrio de las estructuras psicofísicas del individuo según la información que percibe de los sentidos. Y tiene que ver con el carácter, porque el mundo me puede dar cualquier tipo de información. Si la información esta yo la filtro por la palabra y no está de acuerdo a los principios del reino, pues simplemente lo rechazo. No me dejo dominar de ellos. Estamos. Aquí estamos hablando de un hombre espiritual, no el que ora, ayuna y vigila mucho. No. Orar es bueno, ayunar es bueno y vigilar es bueno. Eso tiene sus valores y sus lugares. No estoy en contra de eso. Pero más que eso, decisiones. Porque tengo unas emociones canalizadas en la verdad del reino. Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos eficaces de adaptación a ciertos cambios de las demandas ambientales. Las emociones son todos aquellos sentimientos que se producen dentro del individuo y como una energía son capaces de transformar, impulsar o influenciar la vida de éste. Las emociones se exteriorizan en la vida de un ser a través de lo que se conoce como sentimientos. ¿Aló? Wow. Mire, una cosa es hablar del temperamento de los hombres y otra cosa es hablar del carácter de los hombres. Son dos cosas diferentes. Carácter y temperamento son dos cosas diferentes. El temperamento de los hombres sin el carácter del reino es como un caballo en una sabana desbocado. Usted puede tener un temperamento colérico, pero si usted adapta su temperamento al carácter del espíritu, usted va a ser un hombre manso. Amén. O sea, esto lo decide el carácter formado, no el temperamento. El temperamento lo debes ajustar al carácter del espíritu. Amén. ¿Sí me agarra? Es un hombre volado. No hay hombres volados en el reino, si entiende lo que es reino.
es un hombre iracundo. No hay hombres iracundos en el reino si entiende lo que es reino, si entiende los principios del reino y se ajusta al carácter del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tú puedes tener cualquier tipo de temperamento, pero si los ajustas al carácter del reino, que viene siendo el carácter del Espíritu, a los principios del reino, que viene siendo el carácter del Espíritu, pues tú vas a vivir una vida conforme al Espíritu. Es el Espíritu el que va a vivir en ti. Tú vas a reflejar el carácter del Espíritu. Aleluya. Ay, pero ese hombre dije que se metió evangélico cambió. No dije que se metió evangélico. El principio fue ese, aceptar el plan de salvación. Es desde que Dios ha tenido un trato con él. Dios ha logrado perfeccionar el carácter de esa persona. Y su temperamento lo ajustó al carácter del reino. Los sentimientos son el resultado de una emoción a través de la cual el consciente tiene acceso al estado anímico propio del individuo. Hay sentimientos positivos y sentimientos negativos, pasemos a identificarlos. Sentimientos positivos: amor, apego, gozo, paz, paciencia, dominio propio, piedad, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, benevolencia, cordialidad, entre otros. Sentimientos negativos: odio, rabia, celos, ira, rencor, egoísmo, venganza, envidia, decepción, desánimo, defraude, frustración, depresión, opresión, desconsuelo, desespero, heridas, ansiedad, angustia, tristeza, temor, condenación, culpabilidad, traición, entre otros. Ella va, ajústame estos sentimientos al carácter del Espíritu. Esto se apaga todo, se va todo. De todas estas características, un hombre puede tener dominio propio hasta el punto de que no le afecten. Dios no quiere que dejes de ser sentimental, pero sí quiere que no dependa de las emociones negativas. El trabajo de Dios es lograr renovar la mente del ser, llevándolo a la mente del Espíritu, a pensar como el Espíritu, quebrantar su voluntad para que haya una total dependencia hacia Él y canalizar las emociones para que haya una manifestación plena del carácter de Dios en el fruto del Espíritu. Nunca olvidemos esta verdad. Las emociones son buenas cuando las canalizamos a través de la palabra. Amén. Pacificador, benigno, mansedumbre, humilde, sencillo. Son cosas que caracterizan a un hombre espiritual. Ahora, hemos logrado esto. Oído, Dios ha logrado llevarme a un estado de santidad a mí. No es el mismo estado de santidad que tú tienes. El carácter, el conocimiento que tenemos en las verdades del reino son diferentes. El ajuste es diferente. Puede que tú hayas llegado a tener un estado de santidad mayor que el que tengo, o viceversa. Pero el problema no es llegar a un estado de santidad, a un nivel, sino podrá el hombre mantenerse en el nivel y seguir aportando para seguir creciendo. ¿De qué sentido tiene de que 20 años de santidad se te vayan en un día? Que 20 años de éxito por una vida de santidad en un día acabaste con todo. ¿Por qué no permanecer como comenzaste hasta el morir? Que nadie pueda señalarte ni pueda hablar mal de ti, sino que seas ejemplo entre los creyentes, en palabra, en fe, en conducta y en pureza. Le dijo Pablo a Timoteo. Mantén estas cosas. No vivas de apariencia. Tu abuela no lo hizo, tu madre no lo hizo, no lo hagas tú. Construye para el reino. Por eso esto tiene que ver con un estilo de ¿qué? Un estilo de vida todos los días. Amén. Porque le digo algo, óigame, mi temperamento seguirá siendo mi temperamento. Eso es algo biológico en mí. Y el día que yo descuide el carácter de Dios, el temperamento va a relucir. El hombre violento va a salir a ser violento.
yo mantengo eso por el carácter del Espíritu. En el matrimonio uno tiene que construir para la unidad, uno tiene que ser pacificador, uno tiene que ser humilde, uno tiene que ser sencillo. Si los dos son, es mejor. Si los dos llegasen a alcanzar ese nivel, es mejor. Pero si uno de los dos no ha alcanzado ese nivel, pues uno tiene que empezar a construir para eso y conducir al otro a medida que él está. Y ir llevando y sobrellevando con paciencia, aconsejando, formando. Ahora, ¿podrá un creyente mantenerse en santidad? Tome en cuenta que todas las demandas de Dios son hechos cumplidos en Él. Tome en cuenta que todas las demandas de Dios son hechos cumplidos en Él y posibles para el hombre. Posibles para el hombre. Por lo que Dios nunca podrá demandar algo de ti que no puedas alcanzar. Si Él te dice ser santo, porque yo soy santo, porque tú puedes alcanzar santidad. ¿Se acuerda aquella cátedra que Jesús se lanzó hablando acerca de las reglas? Se llaman las reglas de oro, la ley del talión, bendecir el que te maldice, orar porque tu traje te persigue, porque en la antigüedad se decía ojo por ojo y diente por diente, mas yo digo. ¿Se acuerda de eso? Ok, míreme también. Al finalizar Jesús su mensaje y la cátedra, al finalizar Jesús dice, sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mi hermano, que Dios te dice que tú tienes que ser perfecto como Él, no, Jesús no está hablando de eso. Cuando Jesús dijo, sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Jesús está hablando, oiga, hablando de la perfección en el amor, en el perdón y en la unidad, porque de eso es lo que viene hablando. Amén. Bendecía al que te bendice, ora por el que tu traje te persigue. Jesús habla del amor, del perdón y de la unidad. Entonces Jesús al terminar dice, sean ustedes perfectos ¿en qué? En el amor, en el perdón y en la unidad, como vuestro Padre es perfecto. Si Jesús dice que tú llegues a ese nivel de perfección es porque lo puedes alcanzar. Amén. Que tú no quieres otra cosa. Tú nunca has querido, pero tú puedes hacerlo. Nuestra condición antes de conocer a Cristo nos llevaba a tener una relación con Satanás. Y esta relación estaba representada en el parentesco que teníamos con Él. Es decir, éramos sus hijos, ya que en nosotros estaba su naturaleza, que es la muerte eterna, producto de la simiente de pecado que había en nosotros. Esto nos demuestra que dichas razones eran las que nos hacían pecar. Éramos pecadores por naturaleza. Si nuestra condición es ahora totalmente diferente, porque somos hijos de Dios, tenemos su justicia, tenemos su vida, pregúntese usted, ¿qué es entonces lo que nos conduce a pecar? Dígame, ¿por qué? ¿Por qué seguir? ¿Por qué no hay sentido de traslado? Donde entiende que fuiste trasladado de las tinieblas a la luz, ¿qué haces en las tinieblas? ¿Por qué no hay sentido de traslado? Si fuiste trasladado de las tinieblas a la luz, ¿qué haces en las tinieblas? ¿Por qué te conviertes en un espía dentro del cuerpo de Cristo? Cuando la Biblia dice que somos colaboradores de Dios, labranza de Dios, embajadores de Dios, participantes del reino. Pero esto como que no parece que eres un espía, porque estás acá y estás allá. No hay sentido de traslado. ¿Para qué Dios te sacó de las tinieblas a la luz para que sigas en las tinieblas? ¿Usted está acá? Amén. Amén. Señores, desde el punto de vista bíblico, podemos demostrar que Dios
nos ha dado recursos. Oiga, Dios nos ha dado recursos para resistir la tentación que nos conduce al pecado. Y de esta forma estar en total santidad, agradando y construyendo por el reino de Dios. A menudo existen una serie de excusas que dan las personas que caen en pecado y que por dichas excusas quieren callar a la conciencia y se abstienen de luchar en contra de dicho pecado. Señores, en una ocasión un joven salmista de nuestra iglesia, la cual pastoreé, cometió un acto de fornicación. En la conversación que sostuvimos, le realicé las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las causas que te hicieron ejecutar ese pecado? Y el joven dio unas respuestas compuestas por 4 elementos que vienen siendo las excusas a las que me refiero, que todo el mundo las da. Y dichas respuestas fueron, el cual se las tumbé todas. Maestro, somos pecadores, la primera. Se la tumbé, me acudió a la segunda. Bueno, somos humanos. Se la tumbé, me acudió a la tercera. Bueno, no pude con la tentación. Se la tumbé y me acudió a la cuarta. Me sentí solo. Dios me dejó solo. Le tumbé. Y le di la razón por la cual pecaste. Empezó a llorar. Usted tiene que ser responsable de usted mismo. Usted tiene que entender que usted puede. Amén. Que usted no quiere otra cosa. Así es. Pero usted puede. Estas son las respuestas más comunes que dan las personas que han pasado por una situación semejante. Argumentos que son debatidos y que no tienen peso como para no luchar en contra del pecado. Veamos el desglose de cada una de ellas. En cuanto a que somos pecadores, en ninguna parte de la Biblia aparece la afirmación de que somos pecadores. Dice que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. La posición que nos da la Biblia es de justo, no de pecadores. Pecadores son aquellos que no han nacido de nuevo. Nosotros no somos pecadores. Nosotros pecamos, que es otra cosa diferente. Pablo dijo que ya el pecado como estado no se enseñoreará más de nosotros. Romanos 6:14. Debemos estar bien claros en estos términos. Aquellos cuya condición es pecadora, pecan. Aquellos que estamos en la condición de justicia, el pecado no nos hace pecadores. Es decir, lo único que se ensucian son aquellos que están limpios, ya que los sucios siempre están sucios. Los únicos que tienen derecho de pecar son los que son justos. Los pecadores no pecan, ellos son pecados. Bendito el Señor. No, maestro, yo peco porque somos pecadores. La Biblia en ninguna parte dice que yo soy pecador. Lo que me lleva a mí a pecar no es la condición de pecado que está en mí, porque ya yo fui libre del estado de pecado. Amén. En mí está la justicia. Eso se cayó. Bueno, maestro, en cuanto a nuestra condición humana, hermano, somos humanos. Nosotros no somos de hierro, somos humanos. Veamos lo que registra la carta de los Hebreos 4:15. En este pasaje podemos observar que Jesús, siendo tan humano como nosotros, resistió toda tentación y fue hallado sin pecado. No podemos aferrarnos a nuestra condición humana como una excusa para pecar. La mayor evidencia y el mejor ejemplo que tenemos para resistir la tentación en nuestra condición humana es precisamente la que nos dio Jesús al resistir la tentación estando en nuestra misma condición. Porque fue tentado conforme a nuestra semejanza. Jesús no libró el pecado como Dios, como verbo, lo libró como hombre. Aleluya. Decir que el pecado tiene poder sobre nosotros por nuestra condición humana, aún después de estar regenerados, es atribuirle más poder al pecado que a la capacidad en la cual fuimos creados para que nos enseñoreemos o nos enseñoreacemos de todas las cosas, incluyendo del pecado. Si entendemos esto, podemos decir entonces que la debilidad para pecar no está en la condición humana. No está allí.
La otra prueba conducente es que Satanás y las criaturas celestiales que pecaron no tenían condición humana. En ninguna manera eran humanos, igual pecaron. ¿Por qué pecaron entonces si no eran humanos? La Biblia dice que no vendrá tentación que sea sobrehumana. La condición de tu tentación va a venir de acuerdo a tu humanidad. No va a sobrepasar esa. Lo otro, hermano, no pude con la tentación. Primera carta a Corintios 10:13. Dice que Dios no dejará, oiga, dice que Dios no dejará que tú seas tentado más de lo que puedes resistir. Santo. Esto indica que si 1000 tentaciones vienen a diarias, 1000 tú puedes resistirla. Amén. Satanás como tentador tiene límites en la tentación. No te puede tentar más de lo que tú puedes resistir. Bendito el Señor. Jamás lo va a hacer. No, maestro, no pude. No, la Biblia dice que podías. No es que la tentación que vino sobre mí fue... No, ya va, espérate. Al único ser humano el cual Dios no le puso límites para ser tentado fue Jesús, porque tuvo que pasar por un estado probatorio. Dios no le dijo a Satanás, tiéntalo hasta acá. No, dale y reviéntalo con todo lo que puedas. Pero a nosotros Él puso un nivel de tentación. Tú vas a tentar a ese hombre de acuerdo a la capacidad que tenga para resistir. Quiere decir que si 1000 tentaciones vienen a diario, 1000 tú puedes resistir. Amén. El problema no es que no pudiste, es que no quisiste porque eres un sinvergüenza. Ay, ay, ay. Porque te gusta el pecado. En cuanto al abandono de Dios, en el momento de la tentación, primera carta a Corintios 10:13, el apóstol Pablo es muy claro en el asunto, al decir que Dios nos da la salida en el momento de la tentación. Que estamos siendo tentados, Dios nos da la salida. Dice, fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que juntamente con la tentación te da la salida. O sea, Dios no te deja solo la tentación. Uno, eres asistido por el Espíritu. Dos, Él no va a permitir que tú seas tentado más de lo que tú puedas resistir. Tres, tu tentación no va a pasar tu humanidad. Y cuatro, tienes la salida de parte de Dios. Amén. ¿Por qué pecas? Porque te da la gana. Diga, ay, si no puede decir Ay, amén. ay. ¿Dónde vas a coger con zapatillas? Santo Jesús. Señores, en este caso, en que Dios nos da la salida, tenemos el auxilio y el recurso de Dios para salir ileso de la tentación. Satanás no es un ser supremo o soberano para obligarme a hacer cosas que yo no quiero hacer. Ni siquiera Dios lo hace, mucho menos Satanás tiene potestad para hacerlo. De modo que Satanás solo tiene permitido presentar la oferta. De nosotros depende si lo tomamos o lo dejamos. De ti depende. Mis hijos, Jesús dijo, el ladrón, estamos claros que está hablando del Sanedrín, pero hay una ley de referencia en Juan 10:10. Digo, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. ¿Por qué no digo robar? Pregúntele usted esto a un abogado. Pregúntele usted esto a un abogado. Según el código, hermano, en las leyes, penalmente hablando, robar es una cosa y hurtar es otra. Robar es romper una propiedad usando la violencia y llevarte lo que está dentro de esa casa o de esa propiedad. Pero hurtar es cuando tú no tienes que usar la violencia ni tienes que romper ninguna propiedad, sino que te dan una confianza, entras a la casa y te llevas lo que está dentro de la casa. Eso es hurtar y eso es más penado que robar. ¿Por qué Jesús dijo el diablo o el ladrón no vino sino para hurtar? ¿Por qué dijo hurtar no robar? Porque de la única forma que Satanás se lleve lo que Dios te ha dado es que tú le abras la puerta. Él no va a poder violar tu libre albedrío para llevarse lo que Dios te ha dado. Tú dependes de eso lo das o tú dependes de eso lo das. De ti depende si le abres la puerta. Yo nunca le digo a los creyentes, cierren la puerta al diablo. No, no se la cierren, manténgasela cerrada. Porque si yo le digo que se la cierre, pues se la abriste. No, manténgasela cerrada. No se la abras nunca. Santo.
¿Aló? Todas estas observaciones indican que la condición de un creyente sumergido en el pecado se da por falta de formación en el alma, que es un incidente progresivo, y en la memoria de los casos, en la mayoría de los casos, paulatinos. Y dicho incidente tiene que ver con la renovación de la mente, quebrantamiento de la voluntad y la canalización de las emociones. Ahí tenemos un hombre espiritual. ¿Se da cuenta usted que ser santo no viene de la noche a la mañana, que esto es progresivo? Que la santidad en el espíritu es instantánea, pero en el alma es progresiva. Que la santidad en el espíritu es un suceso, en el alma es un proceso. Señores, el deseo y la disposición de querer ser santos para agradar y honrar a Dios son factores determinantes que no nos dejarán claudicar hacia dicha meta. Si esto falta, ¿cuál? Deseo y disposición, jamás seguiremos en la lucha. Creer que la santidad es inalcanzable es una gran tentación en contra del objetivo. Es una mentira interna llena de escapismo que nos conducirán a resignarnos a la vida de pecado. Sí podemos ser santos porque Dios da la gracia y los medios para tal fin. Bendito el Señor. Sí podemos ser santos. Amén. Sí podemos ser santos. Amén. Muchos han sido los grandes pecadores que llegaron a ser santos, pero en medio de sus tropiezos se levantaron y erguidos pusieron su mirada en aquel que es pura santidad y vencieron y pasaron a ser hombres grandes en la historia de la iglesia. Nunca nos desanimemos ni nos resignemos al pecado. Nunca olvides aquel que dijo: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Proverbios 24:16. Que fue el mismo el que dijo: y si tu hermano 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Lucas 17:4. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús les dijo: no te digo 7 hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aleluya. Este es el carácter de Dios. Perdonarnos el pecado, no importa las veces que lo hagamos y el tipo de pecado que cometamos. Aunque los daños que se den por el pecado en algunas veces son irreversibles, el perdón lo tenemos seguro. Dios no acumula pecado, está dispuesto a perdonarte toda la vida. Mire estas palabras finales al tópico. En conclusión, toda nuestra alma tiene que ser santificada por Dios para conducirnos en santidad. Antes nosotros pecábamos porque la simiente del mal, que es el estado de pecado que estaba en nosotros, la muerte espiritual, era nuestra naturaleza. Por ley éramos hijos del diablo. En nuestro caso la condición es diferente. En nosotros no está el pecado, está la justicia, no está la muerte, está la vida. No somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Entonces mi pregunta es: ¿por qué pecamos? ¿Cuál es la causa de nuestro pecado? La respuesta es: por no tener un alma santificada, y por eso es necesario que Dios pueda renovar la mente, quebrantar la voluntad y tomar las emociones del hombre para llevarlo a una vida total y plena de santidad. Señores, tenemos un tópico, pero el tiempo no nos va a dar, que es la tentación en relación al pecado. Creo muy
tenemos un material muy amplio para darlo y no nos va a dar el tiempo para desarrollarlo todo. Nuestra próxima clase lo damos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, JesusSoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.